Bueno, pues yo creo que está siendo muy productiva esta sesión de tarde y sin más dilación vamos a pasar al siguiente ponente que nos va a presentar un decálogo de la enseñanza digital en educación superior. Nuestro ponente es Manuel Area, catedrático de Tecnología Educativa de la Universidad de La Laguna. Buenas tardes, Manuel, ¿me oyes bien? Perfectamente, muy buenas tardes. Perfecto, pues yo también a ti te oigo estupendamente. Creo que estás en Canarias, ¿no? Una horita menos por allí. Una hora menos, aquí son las 4:05 de la tarde, en concreto en la isla de Tenerife. Muy bien, bueno, pues siendo las 4:00 y pico de la tarde, te agradezco que compartas la sobremesa con nosotros. Y nada, yo no te voy a quitar más tiempo como en las otras ponencias. Voy a reservar, si puedo, una intervención al final para hacer alguna pregunta. Así que quedamos en tus manos, Manuel. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por la invitación a poder estar aquí y compartir algunas ideas en el marco de este Congreso CITEA. Bueno, yo he propuesto este título de Decálogo para la enseñanza digital en el contexto universitario, en la educación superior, y de algún modo es casi una continuación o, si quieren, una concreción de lo que acaba de exponer el profesor Jesús Valverde. Va en esta misma línea, va a ser muy coincidente muchas de las ideas que voy a presentar. Vamos a ver, yo he propuesto este título de un decálogo a forma de como 10 ideas, 10 mandamientos básicos que debieran estar en la mente de un profesor o una profesora que enseña digitalmente, como digo, en el contexto universitario, ¿no? Van a ser 10 ideas básicas. Pero antes de presentarlas, me gustaría simplemente hacer referencia a que estamos en un contexto que es el pandémico de la COVID, donde mucho profesor, profesora, mucho alumnado universitario han descubierto o han tenido que sobreutilizar todo lo que es la tecnología, forzados evidentemente por los confinamientos, los cierres de aulas o todas las medidas de seguridad que se han tomado. Lo que ocurre es que yo llamaría la atención y pediría que tuviéramos una mirada más amplia, ¿no? Que, como digo, miráramos hacia el horizonte o, si queréis, hacia el contexto histórico de este siglo XXI en el que nos encontramos, porque lo de la pandemia va a acabar tarde o temprano, estamos ya en este proceso de vacunación, ya se habla que para el próximo curso, en septiembre, ya volveremos a la llamada presencialidad universitaria o educativa. Pero desde mi punto de vista, y arranco quizás con una afirmación un poco discutible o bastante discutible, yo estoy convencido, el tema de la digitalización de la enseñanza en la universidad viene o arranca mucho antes de la aparición del COVID y es fruto del empuje de la transformación digital de todo el conjunto de nuestra sociedad. Por eso, yo la primera afirmación que quisiera hacer es que a lo largo de esta década, en esta tercera década, fíjense, que arrancó ahora hace pocos meses del año 2021, a lo largo de la misma, quizás al final de ella, prácticamente yo creo que la enseñanza universitaria en la mayor parte del planeta va a ser o va a adoptar una modalidad híbrida, mixta, de mezcla entre lo que es la experiencia de enseñanza y aprendizaje digital con la llamada presencial. Evidentemente, ese modelo, que entiendo que va a ser mayoritario, porque es inevitable, fíjense la afirmación arriesgada que hago, evidentemente va a convivir, lógicamente, con otro tipo de titulaciones que sean completamente presenciales o completamente online a distancia. Pero así como ahora, hasta la fecha, la mayor parte de la enseñanza universitaria era de tipo presencial y alguna online, yo creo que, como les digo, poco a poco irá expandiéndose unas modalidades de enseñanza de la educación superior, como digo, de tipo híbrido. La razón, a mí me parece casi de sentido común, porque ya nuestra sociedad es híbrida, es decir, nuestra vida cotidiana de los individuos, de las personas, prácticamente de las instituciones, suponen que tenemos que desarrollar, digamos, un modo de comportamiento vital en nuestra sociedad que ya combina las experiencias
empíricas, físicas, es decir, ya prácticamente todos tenemos nuestra tecnología y desde que nos levantamos a que nos acostamos, estamos actuando tanto en el mundo físico como en el mundo virtual. Y en consecuencia, las universidades, que somos una de las principales instituciones educativas, por no decir la que tiene la responsabilidad de preparar a los futuros ciudadanos que van a ocupar, digamos, los puestos de la economía, la cultura, la gestión, etcétera, etcétera, tenemos que incorporar esta forma o esta modalidad híbrida también a nuestras formas de enseñar y aprender. Por tanto, considero que es inevitable, como digo, este avance hacia la digitalización de las enseñanzas y aprendizajes universitarios. Lo que ocurre que, evidentemente, ese concepto de enseñanza digital puede adoptar distintos niveles o grados. Es decir, hay distintas formas de materializar ese concepto, de incorporar la tecnología a la enseñanza y aprendizaje universitarios. Yo pongo ahí o identifico como un continuum, 5 niveles, 5 grados que oscilan desde añadir tecnología a la enseñanza presencial. El ejemplo más claro es ya en nuestras aulas, nuestras clases tradicionales en espacios físicos, es la utilización de presentaciones multimedia a través de cañones de proyección, por ejemplo, de una digitalización al menos muy básica de nuestra enseñanza presencial. Otro paso más importante quizás es mantener la enseñanza presencial incorporando algún complemento en formato de entorno o aula virtual, que, como digo, complementa de algún modo la enseñanza presencial. El siguiente paso de digitalización es mantener de algún modo formas síncronas que exigen un tipo de presencialidad in situ entre estudiantes y profesores a través de pantallas. Es lo que ha pasado o está pasando todavía con el confinamiento, donde de algún modo se ha trasladado los tiempos y formas de actuación presenciales que se hacían en aulas físicas a hacer clases magistrales, la impartición de lecciones expositivas a través de las videoconferencias. Pero en el fondo eso es enseñanza presencial, solo que mediada telemáticamente. Quizás los 2 niveles son a los que yo me refiero y ya es propiamente hablar de un grado de digitalización de la enseñanza y el aprendizaje ya más complejo, que son esto que apuntaba antes de la enseñanza semipresencial híbrida, o el blended learning, como se conoce internacionalmente, que supone la fusión, como digo, la entremezcla de experiencias, tanto de enseñanza y aprendizaje, que ocurren en espacios físicos combinadas con otras en entornos virtuales. Y, lógicamente, ya el nivel de mayor digitalización responde ya a la conocida como e-learning o educación online o educación a distancia en línea, teleformación, etcétera. Bueno, acotado esto, yo quisiera plantearles ahora ese decálogo, es decir, como 10 ideas eje centrales que debieran tener en cuenta fundamentalmente a aquellos docentes que vamos a participar o impartimos docencia en estos 2 últimos grados de la llamada enseñanza híbrida o semipresencial y de la enseñanza completamente a distancia online. Estas 10 ideas, insisto, a modo de decálogo, un poco para debatir, podrían ser las siguientes. A ver, la primera, cuando uno enseña o se plantea enseñar en entornos digitales, lo que tiene que pensar siempre, y esa es la idea inicial, es que el centro tiene que ser el estudiante y que ese estudiante va a tener que trabajar de forma autónoma, sin la necesaria presencia física o directa del docente. Entonces, hay que construir toda la enseñanza a partir de esta primera idea. ¿Cómo organizamos las condiciones para que ese estudiante aprenda de modo autónomo, sin que necesariamente tenga que estar, como digo, presente el profesor o profesora? Y esto significa, lógicamente, que ese estudiante puede trabajar en grupo, individualmente, puede hacerlo independientemente del tiempo y los espacios acotados en la enseñanza presencial. Va a exigir, y tenemos que organizar condiciones para que este estudiante
para que haga ese trabajo o aprendizaje autónomo, tenga un cierto implicación, compromiso y que por tanto esté motivado, tiene que saber autorregular sus tiempos, porque no tiene a ese docente que le va a estar dictando o regulando lo que tiene que hacer, y de algún modo hay que favorecer que ese estudiante, cuando trabaja de estos modos semipresenciales o a distancia, esté produciendo contenidos, conocimiento. Lo difícil es cómo organizar y articular todo eso. Pero partimos de la idea de que el estudiante en este tipo de modalidades tiene que tener autorregulación y autonomía en su proceso de aprendizaje. La segunda idea es la otra parte de la moneda. Si hemos puesto al estudiante como protagonista, por otro lado, el docente o los docentes tenemos que cambiar nuestro chip, nuestra mentalidad y nuestros roles profesionales. Y esto significa que tenemos que empezar también a repensar un poco cuáles son las funciones profesionales que tiene que desempeñar un profesor o una profesora universitaria. Y tiene que, de algún modo, estar vinculado a otro concepto que también está emergiendo y expandiéndose en todo el ecosistema de nuestra sociedad, que es el concepto de teletrabajo. Significa que ya un profesor o profesora, para enseñar, no tiene que ir o acudir físicamente siempre a sus facultades, a los campus presenciales, sino que tiene que desarrollar ese teletrabajo docente. Y básicamente, muy básicamente, y lo nombro así muy de pasada, entiendo que serían 4 las grandes funciones profesionales a desarrollar en este teletrabajo docente. Una es saber diseñar un curso o asignatura que se va a impartir, un diseño didáctico, tiene que saber crear o filtrar y seleccionar materiales didácticos apropiados, tiene que saber ser capaz o tener competencias profesionales para organizar y gestionar espacios de aprendizaje virtuales y, lógicamente, y Jesús lo nombraba, de algún modo, tener las competencias para desarrollar procesos comunicativos, tutoriales y evaluativos de modo constante, continuado. Nos estamos encontrando un problema y no quisiera pasarlo por alto, ¿no? Esto es un fenómeno nuevo, lo hemos vivido en estos últimos meses, empujado por la pandemia, pero mi visión es que esto se va a estabilizar, va a continuar. Y esto significará establecer nuevas regulaciones normativas, reglamentos que regulen dentro de cada universidad esta actividad de teletrabajo. Falta en este sentido, y este creo que es un reto para los equipos de gobierno, para las instituciones universitarias, el sacar normativas que regulen, como digo, estas nuevas funciones docentes que se desarrollan en formatos online. Tercera idea. A ver, hasta ahora, en la enseñanza presencial, el aula física es el espacio, digamos, eje al que acudimos profesores y estudiantes para desarrollar algún tipo de proceso formativo. En este sentido, la tercera idea es que el aula virtual, el entorno online, va a ser o debe ser el eje en torno al cual pivotar la organización de todo el proceso o interacción entre estudiantes y profesores. Y esto es algo más complejo que hacer videoconferencias o activar un Zoom, un Meet o cualquier Teams para hacer videoconferencias en tiempo real. Significa saber crear ese espacio, ese marco construido intencionalmente por un docente donde el estudiante allí va a encontrar todo aquello que le permitirá hacer ese trabajo autónomo que nombré antes. Sin una buena aula virtual o entorno online construido específicamente para cada materia, difícilmente, como digo, los estudiantes podrán desarrollar y autorregular lo que tienen que hacer, adquirir, en definitiva, o vivir, experienciar procesos y experiencias de aprendizaje interesantes. Y eso exige, entre otras cosas, todo esto es más complejo de lo que apunto, ¿no? Pues que esos entornos o aulas virtuales tengan una interface, un diseño gráfico que sea atractivo. El Moodle, he hecho ahí una
arquitectura tiene un diseño muy textual, muy frío, muy antiguo, por decirlo de algún modo. Hay que buscar, digamos, nuevas interfaces, tiene que ofertar material didáctico multimedia, interactivo, el alumnado tiene que encontrarse en ese entorno aula virtual aquellas actividades, tareas de aprendizaje que le permitan desarrollar sus competencias y adquirir los conocimientos, tiene que encontrar los mecanismos donde recibir esa tutorización online constante y, lógicamente, el entorno virtual tiene que ser también un espacio que ofrezca estrategias, mecanismos para la evaluación continuada de lo que va produciendo los estudiantes. Cuarta idea, y no quiero liarme mucho para poder dejar a lo mejor tiempo para alguna cuestión. A ver, Jesús lo apuntó, ¿no? Una condición necesaria para hacer digitalización es que exista tecnología. Si no hay tecnología, no van a poder producirse procesos formativos digitalizados. Pero dejando al lado la tecnología, independientemente de la plataforma, el LMS que se utilice, etcétera, no entro yo cuál es ni mejor ni peor, prácticamente casi todos ofertan funcionalidades similares. Para mí, y esta es la idea desde un punto de vista al menos pedagógico, lo primero, antes de empezar a crear ese aula virtual que, como cité, es clave, sustantiva, es el eje central sobre el que pivota, como digo, cualquier propuesta formativa digitalizada, lo primero es papel y lápiz. Lo primero es que ese profesor, profesora, piense en términos de planificación didáctica. Si un docente no tiene muy claro qué pretende que sus alumnos aprendan, tanto de conocimientos como de desarrollo de competencias, si no tiene clara la metodología de enseñanza o si queréis, el proceso o experiencias de aprendizaje que tienen que vivenciar, cumplimentar los estudiantes, si no tiene claro qué propuesta de tareas, con qué recursos van a estar acompañados esas tareas, no tiene sentido ponerse a trabajar en la creación técnica, digamos, del aula virtual. Por eso, insisto ahí, primero, hacer un buen diseño pedagógico, tener ideas claras de qué quiero que aprendan mis estudiantes, con qué finalidad, cómo van a aprender, con qué actividades, con qué materiales, con qué formas evaluativas. Eso es lo primero que hay que aclarar y tener más o menos bien pensado y organizado. Y a partir de ahí vendrá ya la implementación o la creación técnica en la plataforma tecnológica del aula virtual. Quinta idea que me parece también sustantiva, lo dije antes. En estas modalidades de educación online, el alumno aprende por sí mismo, evidentemente guiado, ¿no? Guiado por un profesor, pero lo hace de forma autónoma. Por tanto, un estudiante cuando entra en un entorno virtual tiene que disponer, tiene que encontrarse, digamos, materiales didácticos, evidentemente de naturaleza digital, que sean valiosos para él. Cuando digo valiosos, me refiero a que ofrezca conocimiento relevante, ¿no?, para la adquisición del conocimiento de la asignatura, de la disciplina que estudie. Que tengan calidad didáctica también, es decir, que sean comprensibles, que sean una combinación de imágenes, palabras, infografías, que sean accesibles y manipulables con facilidad, interactivos, multimedia. Es decir, si el aula virtual oferta materiales didácticos digitales de calidad tanto técnica, científica como didáctica, evidentemente, eso facilitará y es un elemento sustantivo que ayuda al éxito de esta modalidad de educación digital o online. Sexta idea. Evidentemente, todo este proceso, digamos, formativo, esta modalidad, que lo apuntó, creo que el profesor también Jesús Valverde, es que tiene que subyacer en la propuesta de aulas virtuales de formación en modalidad, sea híbrida o a distancia, una propuesta metodológica de enseñanza que se base en el aprendizaje activo, es decir, en estimular y provocar experiencias vivas de aprendizaje a través de la experiencia, ¿no? Y ahí hay un conjunto de metodologías que en estos momentos están muy de boga, aunque quizás ya tienen
sus años de recorrido, entre ellas, por nombrar algunas, el aprendizaje por proyectos, el aula invertida o flipped classroom, el aprendizaje por tareas. Este para mí parece un elemento clave y sustantivo. Frente a una metodología de corte expositivo basada en la exposición y presentación del conocimiento de los estudiantes, tal como se ha hecho o ha sido o es predominante en la educación superior, basada, como digo, en el manual de estudio o en la lección magistral del profesorado, una apuesta por la digitalización de la enseñanza significa también apostar por la innovación metodológica y hacer otro tipo de planteamientos didácticos en las formas de aprender, que exigen, como digo, aprender a partir de la experiencia, de la actividad del estudiante sobre el conocimiento y, lógicamente, construirlo. Séptima idea. Hasta ahora, casi siempre en la enseñanza universitaria se ha concebido que el aprendizaje debe ocurrir de forma individual. Uno estudia a través de un manual o estudia los apuntes dados por el profesor y quizás no se ha trabajado o no se ha potenciado lo suficiente el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Sin embargo, nuestra sociedad, una sociedad digitalizada, cada vez en mayor medida apuesta precisamente en la construcción colectiva, cooperativa, de los productos que se realicen. Y esto hay que enseñarlo, hay que trabajarlo y hay que, como digo, estimularlo a través de la propuesta de tareas o proyectos que se incorporen a las aulas virtuales. Yo soy partidario de no pasar tampoco de todo individual a todo grupal. Yo suelo combinar, y esto ya lo adelanto, en mis modelos de enseñanza en aulas virtuales, suelo combinar eso, proyectos, tareas que se hacen grupalmente, pero también incorporo algún tipo de actividad para, sobre todo aquellas más de reflexión final que son de tipo individual, porque también es cierto que al final de cuentas quien aprende es uno mismo, es decir, podemos tener experiencias conjuntas con colegas, con compañeros y compañeras, pero en definitiva el conocimiento que se construye en el cerebro de cada uno de los estudiantes. Octava idea. Voy cerrando. Octava idea. El Jesús Valverde también lo apuntó hace un momento. Es fundamental que se establezca una comunicación constante entre profesores y estudiantes, aunque no se encuentren físicamente en un aula presencial. El alumno o la alumna tienen que percibir, sentir que, aunque esté trabajando a distancia en un entorno digitalizado de formación, tiene que, como digo, sentir de algún modo la presencia virtual de ese docente. Y esto significa que, en la medida de lo posible, cuando un estudiante plantea algo a un profesor o profesora, este en menos de 24 horas tiene que darle respuesta. Tiene que percibir que ese profesor o profesora da, como digo, respuestas o feedback más o menos constante y de forma regular a cada uno de los productos, de las tareas, de las actividades que va elaborando los estudiantes. Y, lógicamente, tiene que organizarse, y esto sí es muy útil, ¿no? Tiene que organizarse encuentros síncronos a través, pues, del formato videoconferencia, tal como estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, la enseñanza online significa una combinación de tiempos de trabajo síncrono, autónomos de los estudiantes en esas aulas virtuales construidas, con otros más de interacción directa, síncronas, y si puede ser a través de videoconferencia. Novena idea, y esta es el profesor Valverde, la insistió cuando en los últimos minutos de su exposición. Es necesario cambiar también el paradigma, el enfoque evaluativo. Es decir, si cambiamos la metodología de enseñanza, si cambiamos los roles del profesor y del estudiante, no podemos seguir manteniendo, lógicamente, un modelo evaluativo focalizado, centrado en el examen, en intentar medir, comprobar si ese estudiante es capaz de reproducir lo recibido, los conocimientos disciplinares. Por el contrario, si llevamos una metodología de enseñanza, de aprendizaje, como digo, por tareas, por elaboración de actividades, por experiencias de aprendizaje, el alumnado va a ir elaborando productos. Y estos productos tienen que ser, de algún modo, valorados, evaluados
de forma continuada por los docentes. Y acabo ya con la última idea. Si tienen un elemento positivo lo que es el salto, digamos, de la presencialidad absoluta a la digitalización, es que nos oferta, tanto a los profesores como a los estudiantes, nos da flexibilidad. Flexibilidad en los tiempos, en los espacios, y por tanto yo acabo esta décima idea de este decálogo, acabo sugiriendo que nuestros entornos virtuales, nuestras modalidades de enseñanza, bien híbridas, bien completamente a distancia, tienen que ser flexibles. Y tienen que ser flexibles en los tiempos, es decir, no hay que establecer una temporalidad rígida para los estudiantes, sino darles, como les decía, cierta autonomía, pero también flexibilidad a la hora de presentarles itinerarios, caminos para el desarrollo del aprendizaje dentro de su asignatura. Es algo que yo estoy trabajando en estos últimos años, de que el aula virtual o el entorno de trabajo autónomo de los estudiantes no sea el mismo para todos. Es decir, nuestro alumnado es distinto, es decir, pueden tener unos estar trabajando, otros no, es decir, full time o no al tiempo de la docencia, unos prefieren trabajar de forma grupal, otros de modo individual, unos están más cómodos elaborando y dando respuesta a retos, otros prefieren, por las razones que sean, seguir, digamos, un formato más tradicional de estudio por unidades, por temas de contenido. Bueno, pues en la medida de lo posible, a la hora de elaborar, diseñar y proponer procesos de enseñanza y aprendizaje a nuestros estudiantes a través de entornos online, flexibilicemos y démosle la oportunidad a que hagan distintas rutas, distintos itinerarios de aprendizaje para llegar, en definitiva, a adquirir o desarrollar los mismos conocimientos y, de algún modo, cultivar el mismo grado de competencias. Y nada más, simplemente pues creo que me he ajustado al tiempo y no sé, creo que quedan 5 minutos para alguna cuestión o comentario. Cuando ustedes quieran. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. ¿Me oyes, no? Correctamente. Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias por tu presentación, que bueno, y por adaptarte al tiempo. La verdad es que ha estado francamente bien, y además yo creo que lo decía Ignacio, que es bastante duro el hecho de hacer este tipo de ponencias hablando uno solo, ¿no? En cierto modo, mirando a la pantalla. Yo creo que es algo que desgasta considerablemente, así que muchas gracias por tu esfuerzo. Yo quería, antes de hacer la pausa por el café, quería transmitirte alguna pregunta para reflexionar. El otro día justo leía una noticia sobre una de estas aplicaciones que hay para compartir y descargar apuntes a través de internet, que son antidiluvianas. Yo en mi generación todavía en el instituto pues crecimos con el Rincón del Vago. Yo juro que nunca la utilicé, ¿no? Pero nos tocó. Y es curioso como en el año 2021, y todavía teniendo congresos como este, donde hablamos de una transformación educativa muy profunda y hablas tú de lo que debería tener una aula virtual y de cuestiones realmente innovadoras, todavía sigue habiendo una aplicación que genera dinero y gana dinero con algo tan básico como que un alumno suba unos apuntes y puedas descargar los apuntes de una asignatura de un profesor. Este tipo de aplicaciones os hacen reflexionar, pensáis que no valen para nada y que siempre estarán allí, o realmente os hacen reflexionar un poco sobre el modelo educativo que sigue habiendo en la enseñanza superior. Sí, yo también conocí la noticia hace pocos días y me evocó inevitablemente el Rincón del Vago, ¿no? Pero esto desde hace ya claro. 10, 12 años. A ver, yo creo que lo mismo que pensaba y sugería hace 10 o 12 años con relación a este subir los apuntes, es que en el fondo la tecnología lo que está es cuestionando o rompiendo, digamos, ese modelo, ese paradigma, yo hablaría ya de paradigma decimonónico, de que la enseñanza universitaria es fundamentalmente una mera transmisión de información. Es decir, yo creo que lo que cuestiona es eso de que el profesor no puede ser la única fuente de información que se transmite a través de la lección magistral y que la actividad que los alumnos hacen en el aula es simplemente tomar apuntes, ¿no? Y entonces, claro, si ese modelo, ese paradigma sigue todavía siendo dominante,
espacios o aplicaciones como la que tú estás apuntando, o la que fue en su momento el Rincón del Vago, siguen teniendo utilidad. A mí me preocupa que todavía sean tan exitosas, ¿no? Pero lo que yo estoy planteando, si se implementa, digamos, modelos innovadores de enseñanza apoyados en tecnologías como lo que he apuntado, ya no tienen mucho sentido los apuntes. Claro, claro, efectivamente yo iba por ahí, ¿no? En un modelo, mencionabas de Flipped Classroom, una aplicación de este sentido no tiene mucho sentido ni tiene futuro. O sea que yo creo que si en el CITEA que hagamos dentro de 3 años, pues estas aplicaciones ya no se usan tanto, pues volveremos a hablar y será que todo esto que estamos hablando pues ha fructificado, ¿no? Bueno, pues muchas gracias de verdad, Manuel, y espero que sigas disfrutando de CITEA como nosotros. Gracias por aceptar la invitación a participar. Venga, mucho ánimo y que salga todo estupendamente. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues terminamos esta ronda de 3 ponencias que yo creo que han sido interesantísimas, la verdad. Yo al menos he tomado un montón de notas, espero que vosotros también. Y vamos a hacer una breve pausa para recuperar fuerzas para el café, y en 25 minutillos aproximadamente pues nos volvemos a ver aquí con un par de mesas redondas que cerrarán la jornada de este viernes 14.